Bueno, las tasas de violencia y sobre todo de homicidios en el departamento de la capital, en la ciudad de Santa Fe, preocupan y mucho. En el año 2014 terminábamos el año, era uno de los años, había sido uno de los años más violentos según la tasa de homicidios y colocaba a la ciudad de Santa Fe y el departamento de la capital muy por encima del promedio de la media nacional y doblegando o triplicando inclusive ciudades que históricamente tuvieron tasas muy violentas, como por ejemplo Quilmes o ciudades del conurbano bonaerense que generalmente eran conocidas como ciudades calientes o zonas calientes. Está con nosotros el fiscal Jorge Necier. Vamos a hablar de este año, de este 2016, en lo que va del año hasta el momento, 85 homicidios en la ciudad de Santa Fe. Gracias por venir, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, uno a veces habla de cifras y de números y suena un poco frívolo. Sin embargo, es de alguna manera un termómetro de cómo estamos actualmente aquí en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo. Sí, en realidad parece adecuado incluso hacer un análisis un poquito más extenso a la última década, por ejemplo, porque precisamente el año 2007 había marcado ya un momento de alerta con un número aproximado de 116, 117 homicidios que había significado ya un aumento respecto a los años anteriores. A partir de ahí se estableció en una meseta, rondando aproximadamente los 100 hechos al año, hasta que finalmente el 2014 nos encuentra con un incremento exponencial de lo que fue la tasa de homicidios en el departamento de la capital, en coincidencia, aunque no tenga relación con eso, con precisamente el inicio de un nuevo sistema de enjuiciamiento penal en la provincia. Coincide entonces una serie de circunstancias, algunas particularmente referidas a la infraestructura de investigación. Lo que antes investigaban 8 jueces de instrucción lo pasan a investigar ahora, a partir de 2014, 2 fiscales. Hoy ya 3 somos, pero en lo que fue 2014 y 2015 fuimos 2 fiscales solamente. Si bien eso implica indudablemente una deficiencia desde lo estructural para poder investigar adecuadamente, nos encontramos con algunas otras particularidades que pueden aparecer ventajosas. En primer lugar, por primera vez haber unificado las investigaciones respecto, en este caso concreto, de los homicidios, porque fue una fiscalía especial, desde entonces la única fiscalía especial en nuestra regional, hoy hay algunas otras respecto a otras temáticas, y concentrar la información en una misma mirada, en una misma estrategia, para ir unificando visiones, criterios, modos de actuación, personajes que intervienen en estos distintos hechos. Y, por otro lado, también, tal vez como una ventaja, un nuevo procedimiento que marcó a partir de entonces también una nueva forma de investigación. La forma de investigar los hechos delictivos hoy en día tiene que ser necesariamente diferente a como se investigaba antes. Por la dinámica que se encuentra marcada por el mismo proceso, el mismo código procesal, y por las exigencias que implica un sistema nuevo, un sistema que se evidencia ante la sociedad a través de audiencias públicas, donde prácticamente con muy poco tiempo después de aprendida una persona, el fiscal debe llevarlo a una audiencia ante un juez con la presencia y asistencia de su defensor, y ahí plasmar ya inmediatamente cuál es la imputación delictiva que se le realiza. Estamos hablando de un plazo de 24 horas, prorrogable como máximo a 48, donde el fiscal debe reunir toda la información necesaria para poder realizar esa imputación adecuadamente. Y después no más de 48 horas para hacer ya un pedido de prisión preventiva, en los casos que corresponda, donde se avanza así ya en un debate respecto de la conveniencia o no, la necesidad o no de imponer una prisión preventiva. Con una nueva audiencia, 48 con una nueva audiencia horas donde el que después resuelve en definitiva es el juez de la investigación penal preparatoria que dispone la prisión Ahora, preventiva. ¿está en condiciones hoy un fiscal de poder avanzar en estos tiempos, en por lo menos formular una acusación sólida ante un hecho que puede ser, por ejemplo, un homicidio? No resulta sencillo, no solamente en el caso de los homicidios, sino en el de todo el resto de los delitos. No, claro. Los fiscales, por supuesto, que han durante este tiempo realizado un esfuerzo importante para poder atender los casos más urgentes, los casos más necesarios de resolución. A partir de fines del año pasado tuvimos afortunadamente la incorporación de 7 fiscales adjuntos, pero que aún llevan el número total de fiscales a poco más del 50% de lo que la propia ley prevé como necesarios para la gestión de casos de acuerdo a una densidad poblacional como la que cubre toda la Fiscalía Regional 1, que abarca 7 departamentos
850.000 a 900.000 personas, habitantes que viven en esta región y situaciones particularmente conflictivas en algunos lugares, como por ejemplo la ciudad de Santa Fe y algunas otras también del departamento de la capital. De acuerdo a lo que usted ve, no sé si tendrá o lo tendrá con números estadísticos y demás, pero ¿qué tipo de homicidios predominan en Santa Fe? Digo, a ver, ¿se nota una mayoría de homicidios planificados en el tiempo y que entonces se ejecutan y por lo tanto es difícil de investigarlos? La mayoría de los homicidios tienen que ver en una ocasión de un delito, de otro delito, digo, de robo y demás, o tienen que ver con discusiones, disputas familiares. ¿Tiene de alguna manera un mapa los de famosos eso, conflictos interpersonales? Sí, ¿tiene un mapa de eso más o menos trazado? En alguna medida sí. Desde el 2014 se empezó a trabajar directamente con funcionarios de la Fiscalía General de la provincia que realizaron un estudio abarcativo del departamento de la capital y el departamento Rosario, y con una información que surge de los propios legajos de investigación fiscal y de los sumarios policiales sobre la información concreta para poder desagregar elementos que tienen que ver con las circunstancias de los hechos, el horario de realización, la zona geográfica en que ocurren, los rangos etarios tanto de víctimas como de imputados cuando ello ocurre, todas esas circunstancias que bajo parámetros, digamos, estandarizados, que nos permite incluso cotejar con otros distritos nacionales, se ha ido llevando a cabo. El 2014 se encuentra completo en ese análisis e incluso se encuentra accesible a la ciudadanía en la página del Ministerio de la Acusación, y en los próximos días, estimo, la Fiscalía General va a estar presentando el resultado del trabajo realizado respecto del 2015, con lo cual ya vamos a tener 2 años para poder ir marcando esta evolución. Y su lectura así, abuelo, digo... Por eso, lo que uno ve en el día a día, lo que uno puede analizar, pero que también surge de esos elementos. Hay circunstancias, por ejemplo, importantes que surgen de este trabajo, que tiene que ver con si había o no un conocimiento previo entre víctima e imputado. Esto nos determina que había un conflicto subsistente desde poco o mucho tiempo atrás y que en determinado momento se desencadenó en un hecho que termina en un homicidio. A veces lo que solemos destacar de los propios testimonios surge que el elemento motivador de un homicidio, la utilización de un arma de fuego muchas veces, generalmente es el mecanismo o el medio utilizado, son absolutamente nimios, casi intrascendentes podría decirse, es decir, una pequeña discusión que en otros tiempos terminaba como mucho a golpes de puño, hoy se acude al arma de fuego y termina o concluye en un resultado letal. Nosotros hemos advertido también situaciones donde se presentan hechos de lo que podemos denominar, o la ciudadanía comúnmente entiende como hechos netos de inseguridad, es decir, cuando hay un intento de robo y se produce la muerte de una persona. No hemos tenido en este tiempo demasiados casos paradigmáticos como los que son normalmente conocidos, que han ocurrido en los últimos años, de un comerciante, de una joven que va a trabajar y es abordada en la vía pública y a raíz de eso pierde la vida. Sin embargo, tenemos casos concretos en los cuales un trabajador que acude en su motovehículo a la madrugada dirigiéndose hacia su lugar de trabajo, es abordado en la vía pública y con el fin de sustraerle la moto se le da muerte. Existen esos casos, no son demasiados, podríamos decir, pero existen, y lamentablemente también son los de mayor o más difícil resolución, salvo que exista algún medio técnico, por ejemplo una cámara claro, que haya registrado algún momento del suceso. Son hechos en los cuales ahí precisamente no hay un conocimiento previo de víctima y victimario, por así llamarlo, no hay demasiados testigos por los horarios en que ocurre, y lamentablemente también tenemos la situación, la grave situación de que los testigos, aun cuando a veces existen, hay un temor importante que esperemos sea o pueda ser subsanado a través de algunos mecanismos. Ahora, doctor, disculpe que lo interrumpa. De acuerdo a lo que usted relata, la gran mayoría se trata de conflictos interpersonales. Podríamos decir que es así, que existen disputas. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que tiene la ciudad de Santa Fe
para estadísticamente estar no solo por encima un poco, sino inclusive hasta doblando la media nacional. Digo, ¿qué tiene la ciudad de Santa Fe? Porque la gente se pelea en Santa Fe y se pelea en Avellaneda, en Quilmes, en el sur, en el norte, en el este y en el oeste. Digo, ¿qué condiciones tiene Santa Fe a su criterio, según su trabajo de campo y lo que ve todos los días, que se producen más homicidios por conflictos interpersonales que en el resto del país en una tasa mucho mayor y considerable? Sí, es difícil encontrar una respuesta, porque una primera respuesta podría decirse en la ciudad de Santa Fe, particularmente en la provincia, digamos, existe una proliferación de armas de fuego que llevan a este tipo de resultados. Sin embargo, cotidianamente vemos que hay un gran secuestro de armas de fuego, proveniente tanto de procedimientos en la vía pública como de allanamientos solicitados por los fiscales, y sin embargo se sigue viendo una existencia, no sé si cada vez mayor, pero sí permanente en el manejo de armas de fuego. Incluso más allá de lo que significa la evidencia a través del hecho delictivo en sí, las manifestaciones de los testigos que dicen permanentemente vemos gente armada circulando, etcétera. De todos modos, no creo que sea algo que no ocurre en otros lugares del país, precisamente, pero acá indudablemente termina en este tipo de situaciones, que concretamente el hecho más grave que termina con la muerte de una persona es un reflejo, o sería, podríamos decir, la punta del iceberg de un hecho mucho más grave, que es el que cotidianamente ocurre. Es decir, los cronistas periodísticos todas las mañanas nos anuncian desde el Hospital Cuyen, desde el Hospital Alasia, que hay o personas mayores o menores de edad, respectivamente, que han sido afectadas por armas de fuego, que han sido lesionadas y que afortunadamente no han perdido la vida, pero en muchos de esos casos termina con un resultado de muerte. Lo cual entonces nos muestra una situación altamente preocupante, que no escapa solamente, digamos, no escapa al resto de las agencias estatales, toda vez que desde el mismo año 2014 venimos manteniendo acciones conjuntas con áreas específicas de la policía, análisis criminal, jefatura de unidad y hasta jefatura de la provincia, el Ministerio de Seguridad, las municipalidades locales que también tienen su visión y su aporte. Ayer estuvimos, por ejemplo, en la ciudad de Galvez, y si bien ahí no hay hechos de esta gravedad, no hay hechos delictivos que terminen con la muerte de las personas, sí hay otro tipo de hechos. Y bueno, estábamos viendo los aportes que realiza la municipalidad en ese sentido, a través de la provisión de cámaras de monitoreo, de centros de monitoreo que permitan la detección temprana de los hechos una vez que ocurren, del despeje de áreas que pueden servir de ocultamiento de determinadas personas, de la iluminación de determinadas áreas, y es en ese sentido en que puede contribuir indudablemente cualquier área estatal. Yo sé que es una pregunta que lo excede a su trabajo. Su trabajo no tiene que ver ni con la prevención, eso tiene que ver con otras áreas del Estado concretamente. Sin embargo, apelo a su experiencia, a su conocimiento, porque es una pregunta que me hago. Es decir, ¿qué tiene Santa Fe que no tienen otras ciudades para tener semejante tasa de homicidios? La gran mayoría, según ahí sí su trabajo, son conflictos interpersonales, que no tienen otras ciudades del país, porque no es que, insisto con esto, la cifra es un poquito mayor, es considerablemente mayor, el doble, a veces el triple que en otras ciudades que eran consideradas violentas. En la ciudad de Avellaneda, que hoy la mencionábamos, tenés una tasa de homicidios, si no mal recuerdo, en 2014 de 10 cada 100.000 habitantes. El departamento de la capital supera los 30 cada 100.000 habitantes. Son indudablemente requerirá en su momento una evaluación que excede la visión meramente judicial o jurídica del aspecto, o policial incluso, sí, más sociológica, y llevarlo a otro tipo de evaluaciones sociológicas que creo y tengo entendido que en alguna medida se pueden ir desarrollando, tal vez no específicamente respecto de los homicidios. Si uno hace una superposición de lo que es el mapa de geolocalización de los hechos, concretamente de homicidios, en el mapa de la ciudad e incluso de las ciudades vecinas, Santo Tomé, la zona de la costa, uno advierte que indudablemente se da una superposición con lo que hoy son las zonas más vulnerables de la ciudad, zonas socioeconómicas particularmente vulnerables. Yo me atrevería a decir, al margen de que es una especulación absolutamente personal, que si uno también superpone lo que fue el mapa de la inundación, de las áreas que la inundación del 2003 alcanzó a afectar en su momento, se superpone también con estas áreas. No quiero decir con esto que haya tenido algún tipo de incidencia,
pero a zonas de la ciudad particularmente golpeadas por la pobreza, por situaciones de desamparo de parte del Estado, se sumó en su momento un hecho catastrófico, si bien ya pasaron algunos años, pero indudablemente fue un golpe que toda la ciudad sabe que hemos tenido. Usted, Jorge, dijo, porque bueno, hay 85 homicidios hasta ahora, más tentativas de homicidio, ¿cuánto habrá? En principio por tenemos algo parecido, un número parecido. Hay muchos casos que son, podríamos decir, colindantes entre lo que es una tentativa de homicidio, un abuso de arma, una lesión producida por... Pero digamos, concretamente, que llegamos a calificar como tentativa de homicidios, tenemos un número prácticamente igual, un poco superior. O sea, un universo va a haber a fin de año más que supera los 200 casos donde alguien tuvo la decisión de matar a otra persona en la jurisdicción. Matar a otra persona con el uso de un arma de fuego. Una pregunta, le escuchaba recién, tiene más que ver con la política criminal que con la aplicación de la ley concretamente. Algunos candidatos, algunos dirigentes de la política a nivel nacional, como Sergio Massa, plantean que la persona que circula en la vía pública con un arma de fuego en condiciones de ser usada debería tener otro tratamiento judicial al que tiene hoy. Es decir, que no tiene antecedentes, la policía secuestra el arma y vuelve a su casa. ¿Usted considera? No en todos los casos. No en todos los casos. Se trata de un arma de guerra, que es la denominada arma de guerra o de uso civil condicional o prohibido, que es un arma de calibre 38 y superior, digamos, en esos casos no vuela a su casa. La pena mínima es de 3 años y medio, así que en principio correspondería o podría proceder a una prisión preventiva. Pero ¿considera usted que una y esto es no vincularlo a lo que se conoce como mano dura, pero la aplicación de leyes más duras respecto a la aportación de arma, al uso de arma, a la tenencia de armas de fuego, obviamente sin ninguna autorización, podría mejorar esta situación? Yo lo digo como una evaluación absolutamente personal y no institucional, digamos. Eso tiene hasta un contenido ideológico en determinado momento de asumir una postura en el sentido de si la mayor penalización de los hechos realmente revierte el resultado o la existencia misma de los delitos. Yo creo que lo importante, en mi opinión, reitero, más allá de la pena en sí, creo que nadie sale a robar, como se dice vulgarmente, ni sale a matar con el Código Penal abajo del brazo. Creo que la prevención general, es decir, la prevención hacia la ciudadanía de que los delitos no deben o no pueden cometerse, está en que no existe una sensación de impunidad. Es decir, que aquel que cometió un hecho, más allá de la pena, que sea mayor o menor, existe un resultado. Tiene consecuencias, claro. Tiene consecuencias. Y en ese sentido sí creo que el Ministerio de la Acusación, si bien no tiene un rol de seguridad o de prevención, tenemos una misión en ese sentido y una contribución al respecto, que es la de decir, existe un hecho delictivo, avanzamos en la investigación, ubicamos un responsable y procuramos una condena o un resultado. Las leyes Bloomberg no mejoraron para nada la política criminal de la gestión gubernamental, ni mucho menos la prevención, ni mucho menos de verdad. De Carlos Nino hasta acá, nadie sale a robar, decía Carlos Nino, nadie sale a robar. En todo caso, a lo sumo, un ordenamiento del Código Penal en algún momento va a permitir, sí, una mayor coherencia entre las penas de los delitos de acuerdo a su gravedad, por lo menos a lo que percibe la sociedad a través de los legisladores respecto a la gravedad de los delitos, y una mayor coherencia con el monto, lógica, el monto de la pena. Sí, lógica en sí. Nosotros tenemos un código de 1921, está próximo a cumplir sus 100 años y ha sido objeto de numerosas reformas. Algunas producto simplemente de... la coyuntura. En algún momento de los golpes de Estado que iban, ya desde el golpe del año 66, modificó el Código Penal, en el 73 se volvió al código anterior, en el 76 se volvió a grabar un código, luego nuevamente, y a partir de ahí numerosas reformas que le han ido quitando coherencia. Usted, Jorge, es, por una cuestión de la renuncia de Ricardo Fesia, es además está subrogando el cargo de fiscal regional, ¿no? Sí. Fiscal de grado de homicidios. Forma interina, sí. Y fiscal regional. Por lo cual le podemos preguntar sobre otros temas vinculados, obviamente si usted tiene información y quiere responder sobre otros temas que exceden a la cuestión de homicidios concretamente. Estas armas que debieron ser destruidas por convenio entre la justicia y el Ministerio de Seguridad del año pasado, y que ya todo el mundo más o menos entiende de qué estamos hablando, que debían destruirse en el horno oficial, que tiene el Poder Judicial de Santa Fe, que depende de la Corte.
y que muchas aparecieron en la calle, en secuestros, digamos, llevados adelante por la policía. O aparecieron las cachas, o apareció el arma entera, o apareció parte de su arma. Hay incluso una persona detenida en el marco de la investigación. ¿Qué nos puede contar de eso? ¿Cuántas se recuperaron? ¿Cuántas estiman que hay en la calle? ¿Hasta dónde ha llegado la investigación en establecer responsabilidades funcionales del personal que tenía que ser guarda de esas armas? ¿Y hasta dónde se puede establecer cuántas de esas armas llegaron a manos de delincuentes? Lo hemos hablado hace no más de un par de días con el fiscal que se encuentra a cargo de la investigación, el doctor Andrés Marchi, que está a cargo precisamente de una fiscalía especial creada a partir de este año, la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos con Arma de Fuego, y si bien no todos los hechos correspondían exactamente a esa naturaleza, se concentró la investigación en este fiscal para darle precisamente mayor eficacia. Efectivamente hay una persona que fue detenida al haberse detectado en su oportunidad que él mismo había entregado para su reparación o para su acondicionamiento algunas de estas armas, y luego practicado un allanamiento existieron otras armas también de estos lotes o de otro tipo. La investigación hasta ahora avanza a cargo, como decía, de este fiscal. No existe por el momento persona imputada directamente. Nosotros tenemos sujetos a los cuales se le ha secuestrado el arma, que sería el final de esta cadena, digamos, y una investigación que tiende a establecer en qué momento y bajo qué responsabilidades esas armas han sido sustraídas de un lote de aproximadamente 800 o 700 y algo, 715, de las total. cuales 500 aproximadamente eran pistolas 9 milímetros, que aparentemente todas las que han sido detectadas se corresponden con estas armas. Pistolas que habían sido descartadas por las fuerzas policiales, desde hacía tiempo se encontraban en desuso, no totalmente inutilizadas muchas de esas, sino con una utilización defectuosa, y por ese motivo eran descartadas. A través de una solicitud del entonces ministro de Seguridad a la Corte Suprema, se procedió a la destrucción, como una colaboración de la Corte Suprema hacia el Ministerio de Seguridad, a su destrucción. Y evidentemente ha habido algún lote, alguna bolsa o como hayan sido transportadas que ha sido sustraído. Precisamente tampoco está totalmente establecido si fue exactamente un lote o una bolsa o hay algún momento de la cadena de custodia. ¿Cuántas eran? Aproximadamente, no, 715 armas. 715 en total. En total. Aproximadamente hasta el momento tengo entendido que entre 21 y 22 armas han sido recuperadas en distintos procedimientos que se corresponden. Me permite una cosa, es muy importante de lo que usted dice. No eran armas que la justicia secuestró en procedimientos y que la puso a disposición de la justicia para quemarlas. Eran armas de la institución policial que por estar en desuso y a partir de un convenio se decidió el año pasado quemarlas. Usted dijo recién, muchas de ellas eran 9 milímetros que tenían ciertas fallas, qué sé yo. Ahora, es importante ese dato que usted aporta porque hay en Santa Fe o en los alrededores talleres, talleristas, especialistas que se encargan de repararlas. ¿Qué control hay, o municipal, o judicial, o el que sea, para establecer, para auditar estos talleres que funcionan en Santa Fe de manera legal o de manera clandestina? De hecho, el detenido tenía un sinnúmero de piezas, digamos, y tenía 1000 municiones en su poder, además, que hacía pensar que era como una especie de, usando un término muy vulgar, de tranza, ¿no? En el mundo, en este mundo criminal. ¿Se están auditando estos talleres? ¿Hay un universo establecido no de cuántos parte son? del Ministerio de Acusación y de la Justicia. Yo me permito recordar, en el año 2014 tuvimos, respecto de los homicidios, 2 o 3 picos. Uno en el mes de marzo, apenas prácticamente arrancaba el nuevo sistema, uno en junio y uno en octubre. Creo que en ese pico me refiero situaciones que generaron que en 24 o 48 horas se dieran 5 o 6 homicidios casi correlativos. En uno de esos, creo que en el de octubre, también en junio había ocurrido, el intendente de la ciudad convocó a distintos organismos, entre ellos, por ejemplo, el Ministerio de la Acusación, con el fiscal general
doctor de la Zábal, el entonces fiscal regional, y nosotros fuimos como fiscales de homicidios, las autoridades policiales. El Renal. No estaban en esa reunión, precisamente. Bueno, hubo una decisión del intendente que la anunció en una de esas reuniones de suspender transitoriamente la venta de armas de fuego y de municiones en la ciudad o en el área de su competencia durante un periodo determinado para hacer una especie de relevamiento y, digamos, reautorización, por así decirlo, de precisamente las autorizaciones que habían sido expedidas para este tipo de entidades o comercios que realizan este tráfico legal, por así decirlo, de armas. Que fueron a la justicia y ganaron con un amparo en la justicia federal. De todos modos se avanzó, digamos, en una reestructuración, en una revisión de las autorizaciones que habían sido concedidas con este fin dentro de lo que es el área que compete a la municipalidad. Ahora, indudablemente existe un mercado negro muy superior. La mayoría de las armas que se detectan en los hechos delictivos son armas muy viejas, de usos, digamos, anteriores. Algunas pueden provenir de robos a personas que también tenían en su vivienda un arma de fuego y que tal vez no había sido registrada. El tema del registro de armas es algo relativamente nuevo, que no tiene no más de 3 o 4 décadas. Digamos que a partir del año 70 se convirtió como una imposición que la gente fue tomando conocimiento de que había que registrar un arma que se poseía. Ahora bien, es común en algunos lugares, especialmente en ámbitos rurales, tener armas que eran del abuelo, digamos, que eran de la familia y que se tienen sin un uso determinado en esa vivienda. Bueno, lamentablemente a veces en lugares especialmente rurales hay a veces varias de estas armas y han sido objeto de robos. Y después una circulación de armas de fuego que, reitero, vemos día a día que armas absolutamente obsoletas, muchas veces las armas que se secuestran en un procedimiento en la vía pública, en el momento del peritaje, que debe ser practicado precisamente el peritaje armero, en esas 24 o 48 horas en que el fiscal tiene que ir a la audiencia, entonces tiene que contar, para poder imputar una aportación del arma, tiene que contar con ese informe de aptitud del arma. Y muchas veces el informe es negativo en el sentido de que el arma realmente no funciona. Ahora, o la cantidad de armas tumberas también que vemos, de fabricación casera. Exacto. Eso también hemos ido viendo con el área de análisis criminal de la policía, una localización respecto de cómo se van dando los secuestros de armas de fuego. Y nos van dando un poco la idea, en esa superposición con los hechos de utilización de armas de fuego a través de homicidios o tentativas de homicidio, también una localización específicamente de barrios de la ciudad o zonas de la ciudad donde, por ejemplo, prolifera el secuestro de pistola y en otras donde prolifera la utilización de armas de fabricación casera como la tumbe. No tenemos más tiempo, Juanma, se tiene que ir, doctor. Dale. Una breve reflexión, porque no se tocó en lo que estuvimos charlando. ¿Qué relación encuentro, si cree que hay, con el narcotráfico y el tema de las armas en los barrios? Digo, uno escucha a la gente plantear esto, decir, bueno, están armados, los soldaditos y demás. ¿Se ve eso? ¿Lo puede ver de alguna manera? ¿Lo puede determinar respecto de indudablemente es uno de los elementos que siempre rondan, o generalmente, a muchos de los hechos que analizamos. Desde dos puntos de vista, digamos, lo que serían las dos terminales del aspecto. En el aspecto del consumo, en lo que implica en una persona la pérdida de su control personal y psicológico, por así decirlo, a través del consumo de estupefacientes. Vemos que la mayoría de las personas que llevamos imputadas, nosotros inmediatamente disponemos la realización de un examen psicofísico de la persona y fundamentalmente a los fines de determinar la imputabilidad de la misma. Los médicos forenses lo examinan, eventualmente si hay un problema más severo se pasa a alguna junta de salud mental o algo por el estilo, y es bastante común la manifestación del consumo de estupefacientes desde años de la infancia de las personas. Entonces nos encontramos con gente lamentablemente de muy corta edad que es imputada a través de estos hechos, no solamente homicidios, sino de la mayoría de los hechos delictivos, donde ya nos encontramos con afectaciones concretas de su personalidad por el consumo de estupefacientes. Y rondando estas circunstancias, hechos que
pueden tener vinculación con lo que es el dominio territorial en algunos aspectos el negocio derivado del narcotráfico y de algunas otras economías delictivas que indudablemente inciden. Siempre decimos que, bueno, no basta a veces con dar cuenta a la justicia federal de que vamos teniendo esta información que va surgiendo. El día de mañana deberá haber una coordinación mayor con la justicia federal en el sentido de establecer investigaciones y estrategias de investigación comunes para poder abordar desde todo punto de vista el narcotráfico y el narcomenudeo que trata la justicia federal y lleva a juicio, y todos los elementos o hechos delictivos que son conexos a estas economías. Acaba de abrir una puerta más que interesante. Lo vamos a volver a invitar para hablar de este tema puntualmente. Gracias por venir, doctor. No, muchas gracias a ustedes.